bienvenidos a Cosas de Joyce, un capítulo muy especial porque estoy en Egipto nada más y nada menos que con Mario Sabán. Y lo que nos está convocando hoy día, como todos ustedes saben, es hablar acerca de algunos elementos que tienen que ver con el desarrollo personal, pero también con las dificultades o el cómo dimos giros en la vida. Así que bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Gracias, Joyce, la verdad un placer enorme estar contigo. Muchas gracias. Miren, he vivido algunos días muy intensos con Mario, donde hemos tenido que recorrer lugares, donde hemos aprendido, donde él ha tenido que además soportar a un grupo gigante, Sí, bueno. que ha sido alumnos muy interesados en tener información y muy ávidos de esta información. Así es, la verdad. Bueno, con 100 personas dando vueltas por Egipto, con las distancias de Egipto, con las dificultades, pero bueno, muy felices porque hemos, bueno, como se dice, en nuestros pagos le sacamos el jugo, ¿no? Le sacamos el zumo. Y la verdad yo muy feliz porque hemos compartido mucho todos estos días a nivel humano. Y bueno, yo nunca he sentido el cansancio físico sí, pero muy entusiasmado porque hemos aprendido, hemos hablado de los orígenes del cristianismo, de la cábala, hemos hablado de muchísima cantidad de temas y yo me siento muy contento de que bueno, también hayas participado tú en este viaje. Muchas gracias. Les cuento que el origen por el cual yo llego es por justamente Marisa Ventura, que es su señora, y que es una experta en temas de María Magdalena y el rescate de información que a veces es un poco incómoda para el mundo cristiano. Sin embargo, ella es una mujer muy sabia y me sorprendo en el camino mientras los voy conociendo de que se ha enamorado de Mario Sabán y que es un cabalista muy reconocido, y que hace clase y que tiene un recorrido que pareciera que hoy día es muy fácil llegar a mirar solo el éxito. Y quiero ir hacia atrás con Mario, preguntarle cómo fue el origen, cómo te diste cuenta que era esto, enseñar, llegar a la cábala, era parte de lo que tú querías hacer y escribir todos los libros que has escrito. Mira, yo en mi vida, bueno, tuve muchos periodos, como todo el mundo, ¿no? Muchas etapas de la vida, pero sobre todo recuerdo dos cambios muy grandes en mi vida. El primero, cuando yo estaba en la universidad y estaba ya escribiendo libros de investigación en historia. Yo ya pensé que ese era mi camino, quizás un camino académico. ¿Qué edad tenías ahí más o menos? Y 21 años. Jovencito. 21 años, muy jovencito. Yo siempre tuve como muy claro de que quería siempre leer, siempre estudiar. Nunca tuve claro en qué iba a trabajar. De hecho me preocupaba porque eras decía, como un millennial anticipado, sí, o los centennials, ¿qué estudio? Sí, ¿qué estudio? Bueno, en realidad yo estudiaba todo, pero no sabía en qué iba a trabajar. Es decir, tenía otro, digamos, como un problema. Yo había empezado la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, y fue muy curioso, porque a los 18 me matriculé en la Facultad de Derecho, en la Escuela de Periodismo y en Administración de Empresas a la noche. Entonces, como estaban las tres, claro, como estaban las tres no tenía tiempo de estudiar. Entonces decía, bueno, ¿cuándo voy a estudiar si estoy matriculado en las tres? Con lo cual, periodismo dejé, administración fue un terciario que terminó la noche, y seguí derecho, pero siempre durante años pensando en qué voy a trabajar. Yo realmente me definí en mi trabajo con 36, 37 años, muy largo fue mi camino para saber realmente cuál era, bueno, qué estaba buscando, qué iba a hacer de mi vida. Nunca me preocupó porque siempre tuve mucha confianza, nunca viví preocupado, pero sí intentaba, bueno, buscar, a ver, qué me apasiona de la vida, ¿no? Estuve 2 o 3 años en un estudio jurídico, dije, esto es muy aburrido para mí. Estuve en una notaría 1 año, esto es muy aburrido para mí. Es decir, que yo iba probando, pero sí lo que se me daba bien era dar clases. Eso lo recuerdo bien, me gustaba mucho, porque en la universidad daba clases de historia y disfrutaba muchísimo dando clases. Eso lo recuerdo muy bien. Y eso, bueno, luego me llevó, ¿no?, a dar clases prácticamente toda mi vida. Toda tu vida. El rescate de las competencias es sumamente importante también porque a veces uno no se da cuenta o no quiere ver algo que realmente te gusta. Así es. Y finalmente, parte de lo que hemos aprendido en todo este recorrido estos días con Mario y con Marisa, es cómo conecto el alma con estas sabidurías que ya traigo. Y hoy día le llaman competencias profesionales, pero finalmente es cómo vibras tú con algo que te gusta. ¿Cómo haces el link después para dar el giro a estos 30 y tantos años para empezar a decir ya, es cábala? No sé cómo partiste. Sí, mira, el tema es así. El primer quiebre, para llamarlo de alguna manera,
fue cuando dije, bueno, necesito mantenerme económicamente porque yo sigo estudiando, voy a tener 25 o 26 años, ya tenía 3 libros escritos, ya me había licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y dije, bueno, ¿cuál va a ser mi futuro? Me presenté, recuerdo, a una casa de cambio de Buenos Aires y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, empecé a contactar con empresas para dar créditos, me empecé a, bueno, en el mundo económico también, para tratar de ver dónde estaba mi lugar y sobre todo, ya cuando uno tiene 26, 27, 28, el sostén económico, ¿no? Totalmente, decir, sí. Tengo que vivir de... ¿Estabas de novio? ¿Estabas casado? Estaba de novio, todavía no me había casado, pero estaba con el tema laboral, podríamos decir, en el suspenso, para llamarlo de alguna manera. Sí. Y me empieza a ir muy bien, empiezo a visitar empresas, comienzo a dar créditos a esas empresas, eran pequeñas empresas. No era lo mío, pero me estaba como yendo bien. Yo dije, bueno, quizás me puedo casar en algún momento si me va bien. Pero entre una y otra, es decir, entre dejar el mundo intelectual y pasar esos años en la economía, que fueron 5 años, nada más. De la Argentina, ¿no? Que de la Argentina, estábamos hablando. Así es. Sí. Hubo 2 cuestiones que me desilusionaron, digamos, ese joven Mario, ¿no? Yeah. Es decir, tuve 2 desilusiones. La primera fue que en una conferencia, recuerdo que vino un profesor de Israel que criticó mucho mi primer libro y casi me destruyó. Y dije, Dios mío, me dejó Desilusión. Una gran desilusión. Recuerdo que cuando salí de esa conferencia, el doctor Meni Vergel, que en paz descanse, yo calculo que habrá muerto porque ya tenía su edad en su momento, te estoy hablando de una anécdota de hace por lo menos más de, no 40 años, pero 30 y pico de años. Meni Vergel, médico que había luchado mucho contra la lepra en sus investigaciones, y cuando salí me dijo, mire, Saban, si usted con tan pocos años ya lo atacan así, le envidian, es que usted es muy valioso, me dijo Meni Vergel. Entonces, gran consejo. Claro, entonces yo sentí en una sola noche, porque fue en el Teatro San Martín, recuerdo que había 300 personas escuchándonos, recuerdo que en una noche sentí la gran desilusión de un ataque de un adulto a un joven que empezaba y de esta felicitación. Pero ahí yo hice un juramento que con el tiempo lo logré cumplir el juramento. Porque a esa edad, que calculo tenía 23, 24 años, dije, tengo que recordar este momento para cuando yo llegue adulto ayudar a los que tengan esta edad. Mira. Es decir, una de las cosas que recuerdo claramente es nunca tirar abajo a aquellos que quieren progresar, que quieren desarrollarse. Y cuando yo, muchos años después, ya voy a tener la escuela de Cábala, a los jóvenes que se forman dentro de la Cábala y que siempre los trato de estimular, es decir, yo de alguna manera siempre recuerdo lo que hubiera yo querido cuando yo a los 24 quería ese estímulo que no lo encontraba, porque mi estímulo a esa edad fueron siempre los rechazos y las decisiones de los adultos de no. Recuerdo que había ido inclusive a una editorial para publicar mi primer libro y me dijeron que no, que ellos publicaban Platón y Aristóteles. Entonces, atacado por un académico, no poder publicar mi libro, yo decía, bueno, pero ¿dónde tengo un espacio que alguien me pueda ayudar? Con lo cual me juramenté a mí mismo y dije, bueno, el día que yo llegue adulto, que creo que ya habré llegado porque ya ahora estoy ayudando, dije, tengo que ayudar a la gente joven a abrirse camino. No, tengo que acordarme de este joven Mario que sufrió tanto para abrirse camino porque el mundo de los adultos no me permitía entrar, ¿no? Increíble, porque todos vemos muchas veces el éxito o el final de una historia, pero no nos damos cuenta del tremendo desafío que hay detrás de las personas para conseguir justamente el logro que hoy día se ve como algo muy sencillo, que no tiene nada de sencillo. Por eso en parte esta entrevista tiene que ver con cómo llega Mario, ese joven Mario, a ser quien es hoy día. Así es. En algún momento tú ya empiezas a solidificar tu presencia, tus escrituras. ¿Cómo llegas a lo que estás haciendo hoy día? Porque ahí hay un punto de quiebre que tú haces en ese tiempo y ya después empiezas, me imagino yo, a mirar con tranquilidad
qué viene, cuáles son los pasos. Me imagino que las editoriales empiezan a tener confianza en ti. Así es. ¿Qué empieza a pasar contigo? Bueno, en ese primero tiempo? que todo, ese periodo económico de 5 años se derrumba por completo entre el 2000 y el 2001, y llega la gran crisis económica de la Argentina. Las pequeñas empresas no pueden pagar sus créditos. Todo lo que yo había luchado durante 5 años, veía que esos pequeños empresarios se iban cayendo y todo se iba desmoronando, ¿no? Fue la famosa crisis del 2001. Y entonces fue en esa crisis donde yo me di cuenta de que tenía que volver a mi camino, de que ese camino no era mi camino, de que yo no, si bien podía mantenerme económicamente, no sentía que esto era lo mío. Perfecto. Entonces esa crisis a mí me vino muy bien, pero bueno, me golpeó. Recuerdo que quedé sin nada, porque bueno, la crisis de Argentina en Fue 2001 tremenda, sí. fue tremenda, Corralito y todo esto. fue elementos, me acuerdo, terrible. sí. Yo perdí mi casa porque tuve que, para mantenerme, pagar mi casa, con lo cual me quedé sin casa. Me divorcié de mi primer matrimonio, es decir que el golpe... Crisis sobre crisis, pero en una escala muy alta. En ese momento, entonces, ya en el 2002, tomo la decisión, ya un poco en el 2001, de decir, bueno, quiero realmente hacer lo que a mí me gusta, que es estudiar, volver otra vez a lo que hacía 5 años para atrás. Perfecto. Es decir, tengo que volver a lo que yo era, lo que siempre fui, y tomar la decisión de este camino. Pero yo decía, no están dadas las condiciones en el país en que me encuentro, y tampoco en el área, digamos, de la economía en que me encuentro. Entonces tengo que cambiarlo todo. Por lo tanto, me fui a Barcelona con mi segunda esposa, la madre actualmente de mis hijos. Perfecto. Y tomamos la decisión de irnos a Barcelona, donde yo empecé mi doctorado en filosofía. No tenía claro, lo que sí tenía claro es que ya todo lo que tenía que ver con la abogacía, con lo económico, que todo eso no era mi camino, que mi camino era volver a impartir conferencias, a estar en el camino de la historia y de la filosofía. Pero es en Barcelona, en el 2002, cuando llego, que comienzo a investigar sobre temas espirituales, y sobre todo porque yo tenía una pregunta después de la crisis: ¿qué sentido tenía mi propia vida y la vida de todos? Es decir, yo tengo una experiencia de crisis muy grande en el 2001. Esa experiencia de crisis es, yo, ni la filosofía ni la historia me dan una respuesta existencial a lo que yo he vivido. Para mí eran todas teorías mentales que no me llevaban a un análisis interior, y yo lo que quería era buscar algo que no que me resolviera, que por lo menos me ayudara a mí a vivir mejor, a entender esas caídas del ser humano, a entenderme, a una introspección. Comenzaba a leer temas de psicología, pero yo sentía que no era por ahí, que volvía a ser también un tema mental, un tema muy teórico mental, y la experiencia la empiezo a encontrar en los escritos de la Kabbalah. Ahora, ¿cómo llego ahí? La verdad, yo hice muy extraña la vida, ¿no? Porque yo durante muchos años había estudiado los orígenes judíos del cristianismo, y siempre estaba buscando como el secreto del cristianismo, que al final es el judaísmo. Pero yo lo que decía, bueno, el judaísmo tiene que tener algún secreto también. ¿Cuál es la parte secreta del judaísmo? ¿No? Y entonces cuando entré en la Cábala dije, bueno, esta es la parte secreta del judaísmo, pero me di cuenta de que esa parte secreta del judaísmo tenía que ver con el análisis del alma, el sentido de la vida, por qué existía el universo, que eran las preguntas que en esa crisis del 2001 yo las tenía sin respuesta. Sí. Con lo cual empecé a transitar un camino de preguntas y respuestas en el tema místico. Empecé a dar conferencias en diversas instituciones dentro de España, en diversas asociaciones culturales. Recuerdo que todo mi día era para el estudio y la investigación, daba muy pocas clases. Fueron años duros porque empezaban a nacer mis hijos y a mí me alcanzaba exacto económicamente para sobrevivir, pero yo siempre tuve en ese momento la idea de que no me interesaba la cuestión económica, no me interesaba ganar más, sino realmente hacer lo que yo quería hacer, es decir, pero hacerlo a fondo. Qué difícil decisión, y aquí también lo comento porque muchas veces uno sabe que hay algo distinto que tengo que hacer, pero no tomo la decisión. Yo siempre digo, el mundo está hecho de gente que no toma decisiones y de gente que se atreve a tomar decisiones. Sí. Y esas decisiones muchas veces son rigurosas, requieren disciplina. Bueno, requieren, a ver, yo me tomaba como trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche, iba a la biblioteca de la universidad y yo disciplinadamente estudiaba, escribía, como si fuera que tenía un empleo. Claro, un empleo que nadie me pagaba porque de estudiar no te paga nadie. No. Pero era muy riguroso y
iba a lograr, yo tenía el objetivo de lograr mi tesis doctoral en filosofía, que fue mi primera tesis que defendí, y surgió otra vez el Satán en el medio. Recuerdo que en la Universidad Ramón Llull yo tenía todo y el equipo administrativo de allí, creo que después de los años entendí que podía haber habido algún tipo de antisemitismo por parte de algún profesor, pero me habían congelado, me habían bloqueado la tesis, y por una serie de situaciones la idea de la tesis es que al final la tuve que defender un año después. En vez de defenderla en el 2007, la defendí en el 2008. Y claro, se me juntaba la enfermedad de mi madre, que ya tenía un cáncer avanzado en Argentina, y yo decía, quiero que mi madre no muera sin que yo logre llegar al doctorado. Qué bonito. Así que tuve un año duro, porque no sabía si mi madre iba a llegar a verme doctor, y cuando logro en marzo del 2008 mi título de doctor en filosofía por la Complutense, tuve que cambiar de universidad, hablo con ella y bueno, mi padre me dijo que se puso a llorar, que se emocionó mucho, y en junio falleció. Con lo cual, bueno, fue duro, pero pese a todo lo duro, siempre me arrastraba como una confianza muy grande en mi interior, digamos. Había como una confianza, no sé cómo llegar a explicártela, de que estaba en el camino correcto. Convicción. Y aquí justamente quiero también centrar lo siguiente. Yo trabajo con el tema de coaching, con ejecutivos, con personas. Tener un valor que me inspire, un objetivo, tu madre. Ahí hay un valor, sí, amor, sí, total, porque uno total. dice, es una tesis doctoral. Ya, pero la tesis doctoral en este caso tiene un valor que se llama amor por mi madre, Claro, por el orgullo, claro. por darle una satisfacción, por sentirme yo también. Total. Y aquí la gente también se pierde, porque miren, el primer caso, disciplina, y lo acabamos de revisar. Sí. Segundo, tener un objetivo y un valor por el cual me inspiro, porque la gente se pierde. Sí. Si cuando la gente dice, y un ejemplo yo recurrente que doy, quiero bajar de peso por bajar de peso y me quiero ir al gimnasio. Eso no tiene ni un sentido. Claro. Pero si tú dices, quiero vivir más porque quiero estar sano para mi familia, ya empieza a tomar otro sentido. cariz, Claro. Y tú lo que hiciste fue solito encontrar un Sí, sentido sí, por el sí. cual querías seguir inspirándote. Sí, la verdad que esa disciplina es una autodisciplina muy grande, ¿no? Bueno, yo soy acuariano y las disciplinas de afuera no me van muy bien. Entonces, yo soy sí muy disciplinado conmigo, pero conmigo soy muy disciplinado, pero claro, si alguien me viene de afuera dice, pero este hombre se autoexige, pero es una disciplina como muy placentera. Es decir, yo cumplo mis horarios y la gente dice, ¿cómo puede ser que te pongas horarios y tú los cumplas? Porque no te pone un jefe los horarios. No. Entonces, yo no actúo con un poder exterior que me ponga un horario, sino que cuando yo me pongo un horario, yo si no lo cumplo me traiciona a mí. Te sientes tranquilo. Claro, Te sientes me tranquilo. siento feliz conmigo, ¿no? Entonces, la disciplina la he tenido siempre, eso es un valor que lo he tenido siempre. Dudas intelectuales muchas, pero nunca tuve una duda existencial, en el sentido que hacia dónde iba. Quizás esos 5 años de economía sí dudaba, porque esos 5 años de economía eran como resultados económicos que no me daban satisfacción ninguna. Era una cosa muy rara. Era, sí, puedo ganar, pero luego mi Vacío, vida sensación de vacío. tenía una sensación de vacío. Es porque el propósito, y siempre lo hablamos con los coaches y cuando estamos hablando con personas que toman coaching, ¿cuál es el propósito detrás de ese movimiento? Ahí Si no hay está. propósito, no te inspira. Así es. Y de hecho, cuando hay propósito, tú eres capaz de mover montañas por ese propósito. Totalmente, totalmente. Ahora, hemos tenido un viaje precioso en términos de distintos lugares que hemos conocido acá en Egipto y por eso también van a escuchar ruido dentro de la entrevista porque estamos en una parte del hotel donde podemos estar más tranquilos. Pero es un viaje que ustedes armaron con Marisa. No te voy a preguntar cómo se conocen con Marisa porque Marisa lo cuenta por ahí en un video que tiene online, búsquenlo, Marisa Ventura. Y te quiero preguntar cómo se arma este concepto de hacer los viajes. ¿Y cómo se arma este concepto de un sueño más allá? Porque están tus libros, tus investigaciones, tus clases, Sí. pero vamos un paso más allá. Así ¿Cómo es. llegan? Y quiero concentrarme con Egipto específicamente. Sí, mira, yo a partir del 2005-2006 comienzo a realizar viajes que yo diría tienen un formato judeo-cristiano hacia Israel, así que de esto ya te digo 20 años, del comienzo de los viajes.
El formato con Marisa es diferente porque, claro, aparece todo lo femenino, la fuerza de lo femenino, y que de hecho a mí realmente es como, yo sentía como que lo necesitaba, de esta compañera de vida, de esta experiencia, ¿no? de matrimonio y de pareja. Marisa venía muy trabajada de su vida corporativa, yo también venía bastante trabajado, digamos, de mi vida mística, para llamarla de algún modo, no sé cómo llamarla, ¿no? Entonces nos encontramos y decimos, bueno, yo creo que las experiencias que tenemos los dos de nuestra vida, la madurez a la que hemos llegado, creo que se puede unir con la experiencia de los viajes, y que la gente dentro de un viaje también perciba este entusiasmo que tenemos los dos. Ella claramente es como una especie de espejo de entusiasmo mío, ¿no? Yo la veo a ella y digo, Dios mío, tengo el mismo entusiasmo que ella. Lo que pasa es que, claro, entusiasmo mío, entusiasmo de ella, claro, nos vamos entusiasmando, y esto también es peligroso porque tenemos tanta energía que terminamos agotados, ¿no? En este viaje hubo noches que no hemos dormido de tanto entusiasmo. Sí. Y me consta, les cuento que el programa además es un programa muy bonito, muy completo, que yo no sé si lo van a seguir haciendo en este mismo formato o no, pero los dejo invitados a que revisen justamente y sigan a Mario Sabán por un lado y a Marisa Ventura por el otro, porque en el fondo ustedes se van a dar cuenta que, y yo lo digo también para las mujeres que están escuchando acá y los hombres también, cuando uno busca a otro o una otra, no hay que buscar la media naranja, hay que buscar la naranja completa con la que juntos puedan rodar, le digo yo, como metáfora. Nosotros somos dos naranjas bien completas, digamos, nadie va a ceder su media naranja al otro, eso queda clarísimo, digamos, es decir, los dos tenemos personalidades, yo diría, fuertes, porque los dos sabemos bien qué es lo que queremos de la vida, ya venimos bien armados, ¿no? De muchos años, entonces de alguna manera ninguno iba a renunciar al camino, por supuesto que el otro tenía, pero sí lo que aquí pasó es que no solamente nadie iba a pedir una renuncia al otro, por supuesto, pero sí como un apoyo, una sinergia, es decir, si yo estoy convencido que yo puedo, ahora puedo el doble, porque el otro me está dando la fuerza. Entonces, claro, cuando tú ves en una pareja ese nivel de compañerismo y ese nivel de unión, yo creo que ahí sí que hay amor en serio, ¿no? No es tipo de amor por otras razones. Me afirmo en ti, me soporto en ti, sí, que a veces uno lo ve. Sino que hay una unión permanente donde si yo tengo, porque al final en la pareja uno no puede estar mostrando esas fortalezas que puede llegar a ver alguien desde fuera. Uno muestra mucho sus debilidades y así tiene que ser. Total. Porque el compañero tiene que apoyar justamente la debilidad. Para mí en una pareja es la oportunidad que el otro esté ahí, que diga, ¿sabes qué? En esto yo te voy a ayudar, porque si estamos cuando el otro está fuerte es muy fácil, ¿no? Sí. Pero cuando el otro duda o cuando el otro no sabe, duda sobre el camino y dice, bueno, ¿cómo me puedes ayudar? O ¿cómo yo puedo salir de una situación? Hemos creado, la verdad, una pareja muy, muy armoniosa, muy bonita, con mucho amor, y la cuestión del compañerismo es central. Y con Marisa muchas veces decimos, le deseamos a todo el mundo esto, digamos, deseamos que toda la gente pueda encontrar su naranja entera. No su media naranja. Y rodar o estar en la frutera en conjunto. Esto, sí. Porque eso es clave, sí, porque sí. Muchas veces la gente se equivoca, y tal como estamos repasando un poco tu origen en términos personales, fíjense que hoy día Mario habla desde también un completo, pero también tuvo sus dificultades en términos emocionales a lo mejor en el pasado. Muchas. En los estudios, lo mismo. Entonces, aquí también hay un tema relacionado con, bueno, ¿qué busco en la vida? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi disciplina? Esto no es magia, chicos. Esto es algo que uno trabaja. Y tal como Mario lo está diciendo, este viaje que yo he vivido con una sensación además de seguridad, de guías que son amables, de un programa que es súper completo y que a veces efectivamente se pasaba de energía, porque yo tengo la sensación que marcaron todos los lugares que a ellos les gustaba y que también querían darle la experiencia a las personas. Así es. Entonces fue un programa que ha sido muy lindo, pero desde esa mirada no me quiero perder con que Mario Sabán hizo un recorrido, Marisa Ventura hizo el otro, se encuentran y la van potenciando. Aquí un guiño a mi marido también, que yo a veces también digo, cuando me encontré con él, nos encontramos los dos en un proceso que habíamos hecho el camino, pero que había que seguir construyendo una realidad en conjunto. Así es, y sobre todo, digamos que uno no lo hace por eso, pero en realidad uno sí genera un modelo hacia los demás, sobre todo de continuidad y de voluntad, ¿no? Como tú dices,
A veces se ve como una especie, entre comillas, de éxito. Yo no me lo creo, ¿eh? Yo nunca me he creído ningún éxito de nada, porque a mí lo que más me gusta, más que los resultados, es el proceso continuo de seguir creciendo. Totalmente. Es decir, ese proceso. Yo disfruto mucho el proceso. Por lo tanto, nunca estoy como pendiente del resultado, si se quiere. Ya el resultado de yo estar tan feliz en mi proceso es el máximo resultado, ¿no? Entonces, estoy siendo feliz en todo momento en esos resultados, con todas las dificultades que aparezcan, que no me sacan la felicidad, sino me la refuerzan. ¿Sí? Sino que me la refuerzan, porque son las dificultades de la vida, la imperfección del universo, donde estamos metidos, ¿no? Con todas nuestras limitaciones. Pero a pesar de todo, yo creo que la vida, primero, merece ser vivida, merece ser organizada. Yo creo que mucha gente no logra llegar a donde quiere por falta de organización. Cuando yo doy sesiones o me encuentro con gente, una de las cosas que echo a faltar en la gente, y bueno, trato de compartirlo para poder ayudar, es esta cuestión de la pérdida de energía y tiempo, donde la persona de repente no sabe qué ha hecho en su día. Es decir, te da una nebulosa donde no sabe cuál es la dirección de su vida, y en un día una persona puede darse cuenta de que una vida no tiene ninguna dirección, es una pérdida como constante de energía, ¿no? La organización es muy importante, y organización placentera, no una organización al servicio de la autoexigencia. Total. Porque claro, le metes autoexigencia y lo que hace con la persona todavía es presionarla más y anularla en el fondo, ¿no? Porque siempre que mucha gente escucha organización ya es como que tiene miedo, en el sentido de que, uy, Dios mío, tengo que cumplir con mí mismo y por lo tanto estoy metido en un bucle. Yo creo que se puede tener una organización sin perder el placer. Se pueden tener resultados sin perder el entusiasmo de todos los días. Creo que lo cotidiano, el entusiasmo de lo cotidiano es lo que yo más valoro en mi vida. Siempre, todos los días, para mí es una fiesta. Interesantísimo lo que Mario plantea para los jóvenes, porque efectivamente los jóvenes hoy día están a veces con muchas habilidades a disposición, con Google, con información, con bibliotecas a la mano. En nuestra época teníamos que tomar un bus, ir a la biblioteca, sacar el libro. Hoy día no. Pero uno de los temas que hoy día los jóvenes se preguntan una y otra vez, bueno, ¿cómo parto? ¿Cómo ocupo todas estas habilidades? Y el consejo que tú estás dando de que mantengan disciplina, que se conecten con la alegría, que sean positivos, es muy importante. Ahora te quiero preguntar, Mario, para ir finalizando, ¿qué consejo le darías tú a la gente para acercarse a lo mejor a temas de la cábala? ¿Qué te gustaría aconsejarle a la gente? Porque hay mucha curiosidad, mucha gente cree incluso que es como un plug and play de aprenderse cosas y números y matemáticas. Mira, yo creo que en principio la estructura del árbol de la vida es fascinante, porque uno encuentra cómo están desequilibradas sus energías, ¿no? Entonces yo muchas veces digo, cuando alguien comprende que el alma tiene un mapa, de repente esto es bueno, porque no es una cosa extraña al alma, ¿no? Porque cuando en el mundo espiritual se habla del alma, parece que se habla de algo que no tiene mucho, digamos, como mucho sentido, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Entonces, en la Kabbalah lo que tenemos es un árbol de la vida, que es el mapa donde tú puedes entender cómo tus energías están bien o mal situadas, dónde te sobra, dónde te falta. Ya ese primer proceso de autoconocimiento es muy, muy importante para comenzar. Luego, claro, hay algo para mí natural, que es la búsqueda del ser humano del conocimiento, ¿no? Yo quiero conocer más porque genuino, vengo a un mundo misterioso, ¿no? La naturaleza es que venimos a un universo misterioso. Lo que nos rodea es misterioso. Por lo tanto, nuestra función es develar ese misterio, descubrir este mundo misterioso, qué claves tiene, cómo comprenderlo, ¿no? Al final estamos en ese proceso de comprensión, con lo cual hay autocomprensión y comprensión hacia el exterior. Cuando uno se conecta con este enigma, para llamarlo de alguna manera, del universo, le genera un entusiasmo de todos los días, ¿no? Tratar de ir descubriendo qué sucede en el universo, la astrología, la astronomía, la cosmogonía, la biología, porque al final, tú fíjate, ¿no? Todas las disciplinas que todos estudiamos, siempre llega un límite donde está la investigación, ¿no? Siempre llega un límite cómo funciona la célula, por qué se produce este tipo de enfermedad. Todos son enigmas que no podemos resolver fácilmente. Con lo cual yo te diría que la revelación de los secretos de estos enigmas son los que nos dan el sentido de por qué estamos aquí. Cuando cada alma, por supuesto, tiene su camino y busca
develar algún tipo de enigma diferente, ¿no? Yo en biología no voy a develar quizás ningún enigma nunca, ¿no? Porque no es mi camino. Pero cuando yo veo, por ejemplo, un biólogo que está investigando, digo, qué bueno, qué preguntas se está haciendo sobre la realidad, ¿no? Entonces está abocado a, porque hay que tener cuidado, ¿no? No estudiamos para controlar la realidad, ni estudiamos solamente para tener una capacidad profesional, que está muy bien, que la sociedad nos pueda pagar por nuestra capacidad profesional. Lo que nos lleva a la pasión humana se encuentra en esa búsqueda constante de revelar los enigmas que nos rodean. Así es, y hacernos las preguntas que son las preguntas que nos permiten encontrar propósito, revelar esa realidad que me hace sentido a mí y no perderme hoy día con un mundo que tiene tanta cantidad de información dando vueltas. Así es. Vamos a la parte final, que es un pequeño ping-pong que te voy a hacer, Upa, y tú me vas contestando. Upa, qué desafío. Me encanta esta parte porque ¿Te gusta creo que relaja, relaja un poquitito la vamos entrevista. Vamos al ping-pong. ¿Qué es para ti? Y te voy a hacer una pregunta y tú me vas respondiendo. O sea, si te quedas en blanco, y nos ha pasado con gente invitada que dice quedé en blanco, así que bien, pasamos a la siguiente. Bien. Cábala. Descubrimiento de los secretos. Amor. La máxima sensación del ser humano, el máximo entusiasmo de unión con la totalidad. El amor es una de las fuerzas más fuertes del universo. Diversión. Siempre. Diversión es la vida misma. Éxito. No existe. Judaísmo. Una potencia espiritual ancestral que va a perdurar a lo largo de la historia porque analiza claves eternas. Cristianismo. Una fuerza internacional que va a reconocerse en sus raíces, y el día que se reconozcan sus raíces judías va a ser una potencia mucho más honesta y más genuina. Marisa. Y el amor de mi vida. ¿Cómo te has sentido en esta entrevista? Excelente, excelente. Muy feliz. La verdad que gracias, Joyce, por darme la oportunidad de sacar, bueno, el ser humano que no lo tengo que sacar, que siempre está aquí. Me encanta, Mario, del revés, agradecerte a ti. ¿Qué consejo me darías a mí? Dado que ya te conté un poquitito cómo es mi podcast, Cosas de Joyce, le conté un poquitito qué es lo que estamos haciendo y que trato de potenciar también a las personas que entrevisto, ¿qué me aconsejarías? Mira, el consejo a mí cada día me gusta dar menos, pero yo de todas maneras que sigas siendo lo que tú eres, porque reflejas mucha honestidad. Eres una mujer muy honesta y se refleja en tu podcast. Que trates de llegar a esa humanidad de cada uno de los que entrevistas, dice mucho de ti, es decir, dice mucho de tu propia alma y de tu propio camino, con lo cual yo solo me resta felicitarte. Muchas gracias, Mario. Bueno, los dejamos a todos invitados a que busquen la página. ¿Quieres decir tu Instagram? Bueno, tu página web? Si ponen Mario Sabán pueden encontrar mi Instagram, la página web es de la Escuela de Cábala y Psicología, así que bueno, si quieren crecer en sus desequilibrios y quieren seguir revelando los enigmas del alma y del universo, bueno, bienvenidos. Bueno, bienvenidos entonces a revisar los viajes, los estudios, todo el diplomado que tiene Mario y por supuesto a comprar los libros, porque hay que seguir de alguna manera buscando esta perspectiva que es la nueva forma de decir, bueno, cómo me desafío ante la felicidad y ante tanto estímulo que a veces no es el más positivo en el mundo. Muchas gracias, Mario. Gracias, Joyce. Muchas gracias por esta entrevista y bueno, sigan Cosas de Joyce.